buscando adoradores en espíritu y verdad. En espíritu y verdad. Si ustedes pudieron ver en la comunidad, en el anuncio, digamos, que hacemos, el tema de hoy se titula Pasando por Alto. Algunos se preguntarán, ¿pero qué es pasando por alto? Otros ya saben más o menos qué es pasando por alto, y esto es lo que comúnmente usted y yo conocemos como la Pascua. La Pascua que se celebra ya pronto, digamos, en nuestro calendario gregoriano, lo que le llamamos Semana Santa. Usted y yo celebramos lo que es la Pascua. ¿Pero qué es la Pascua? En el hebreo la palabra es Pesach, así, ¿verdad, maestro? Con J al final, Pesach, y significa literalmente pasar por encima, pasar por alto, saltar, proteger o pasar como de largo. O sea, en esencia, la palabra Pesach, que es la Pascua para nosotros en el español, significa el acto de Dios pasando por alto el juicio a causa de la sangre. Se los repito, la Pascua significa el acto de Dios pasando por alto el juicio, o sea, tus pecados, a causa de la sangre. ¿Vamos bien hasta aquí? La Pascua judía se celebra exactamente en el mes, y eso lo vamos a leer en Éxodo capítulo 12 versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Éxodo 12, 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Es decir, la Pascua inicia el 14 del mes de Nisán. El primer mes del calendario hebreo es el mes de Nisán. ¿Por qué? Aquí está. Éxodo capítulo 12, versículo 2. Usted lo puede leer y dice, este mes os será principio de todos los meses. Lo que para nosotros el primer mes, principio de todos los meses, es enero. La palabra del Señor nos enseña que el primer mes es el mes de Nisán. Y esto es entre marzo y abril para nosotros. Quiero que lo vayan copiando, por favor. Entonces, el mes donde se celebra es el mes de Nisán. ¿Cuándo empieza? El día 14 al atardecer. Porque recuerden que en la palabra, en el Génesis, Dios enseña y nos dice, y fue la tarde y la mañana del primer día, la tarde y la mañana del segundo día. Entonces, según la palabra, según las escrituras, los días empiezan a las 6 de la tarde, a la caída del sol. Para nosotros empieza a las 12 de la noche. Cosa que llevamos medio día atrasados. Entonces, la palabra enseña que los días empiezan al atardecer. Muy bien. Y esto es equivalente a marzo y abril. Y el significado de este mes es un inicio de una nueva vida. Eso significa el mes de Nisán, que ya pronto entramos en el mes de Nisán. Ok. ¿Se acuerdan en el tiempo de Israel, cuando el tiempo de Egipto, cómo vivía el pueblo de Israel? Aproximadamente 400 años de esclavitud. Vivían sin libertad, vivían sin identidad, vivían sin voz ni voto, vivían oprimidos. Éxodo capítulo 1, versículo 13 y 14 dice la palabra: por eso los egipcios obligaron a los israelitas a trabajar como esclavos y les hicieron la vida imposible. Cuando sos esclavo de alguien o de algo, ese alguien o ese algo te empieza a hacer la vida imposible. Lo podemos ver cuando hemos sido esclavos, por así decirlo, de un vicio como tal, te hace la vida imposible. ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo, una debilidad de pornografía, estás atado a la pornografía, te hace imposible vivir en paz. Lo querés ocultar, pero después ya no lo puedes ocultar.
querés disimularlo, pero después no lo puedes disimular porque comenzaste viendo pornografía, 1. 2, comenzaste solo scrolleando tu teléfono, pero después, ¿qué fue lo que pasó después? Empezaste a tener lujuria, empezaste a enamorar niñas, empezaste a enamorar niños, sí, porque el mal va avanzando, así como el bien avanza, también el mal avanza. Y contaba Itiel Arroyo, un tremendo expositor español, que él entrevistó a un muchacho que para sus entonces empezó a tener 12 años y era adicto a la pornografía. Y fue tanta la adicción que ya no le bastó ver videos pornográficos y empezó a ver videos de sadomasoquismo. Empezó a ver videos de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Empezó a ver videos de gente teniendo relaciones sexuales con cadáveres. Fue algo tremendo, porque un abismo te llama a otro abismo. Entonces, la esclavitud te hace la vida imposible. El pueblo de Israel tenía 400 y algo de años viviendo de una manera imposible, de una manera sin voz ni voto, de una manera donde anochecía, amanecía y era la misma rutina, ser esclavos. Te levantás, se levantaban, no sé si se bañaban o no, iban a traer los grandes bloques para construir, y dice la palabra que los oprimían. Entonces, Egipto representa un sistema de opresión, un sistema de esclavitud y una pérdida de propósito. Porque cuando sos esclavo, perdés todo propósito en tu vida. Perdés el sentido de vivir, perdés el sentido de gozar la vida. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel quería gozar la vida? Ellos anhelaban esperar el libertador porque estaba escrito en la palabra. Los ancianos anhelaban esperar un libertador, y aquí fue donde se levantó el gran Moisés. Pero pasaron tiempo tras tiempo tras tiempo, años, décadas, generaciones, esclavos. Se levantaban los padres, criaban a los hijos y a los hijos de sus hijos esclavos. Una pregunta para más adelante: ¿cuánto tiempo tenés de estar en esclavitud? ¿De algo o de alguien? Porque hay gente que nos encanta estar de esclavos. El pueblo de Israel, después que fue libre, quería seguir siendo esclavo. Ay, bien, estábamos en Egipto. Ahora bien, ¿cómo nace entonces esto que estamos estudiando hoy, la Pascua, pasar por alto? En Éxodo capítulo 12, del 5 al 7, la palabra dice: el animal será sin defecto, deberá ser de 1 año y sin defecto. Tomarán la sangre y la untarán en los postes y en los dinteles de la casa, o sea, en la parte superior de la puerta. De aquí, el eterno Dios está diciéndonos: van a hacer esto. ¿Y cuándo fue? Vamos a entrar en contexto rápidamente. Se levanta Moisés, se va 40 años, vuelve a Egipto, se levanta el libertador, y todo lo hemos visto. Ya vienen las películas de Semana Santa para que nos refresquemos un rato la memoria. Se levantó Moisés con su hermano Aarón y se fueron donde el gran faraón y hicieron las 10 plagas. Ustedes las conocen, las 10 plagas. Los piojos, la mosca, los sapos, el agua convertida en sangre, el granizo, se ocultó el sol por 3 días, y lo último, la muerte de los primogénitos. Y aquí es donde viene la cosa. Cuando Dios le da la revelación a Moisés y le va a decir a Faraón: si no dejas salir a mi pueblo, todos tus primogénitos van a morir. Pero aquel por un oído le entró y por otro oído le salió. Pero le dio orden a través de Moisés al pueblo y le dijo: la sangre os será por señal. Pero antes de eso, el animal será sin defecto. Le dijo: vas a matar un animal sin defecto, vas a tomar la sangre
y cada cabeza de familia la van a poner en los postes y en los dinteles de la casa. ¿Para qué? Para que cuando pasare el ángel de la muerte, que viene de parte del eterno Dios, la sangre va a ser por señal, y el ángel verá la sangre y pasará por alto de vosotros. Y aquí se instruye lo que es Pesaj, o sea, lo que es la Pascua. Cuando Dios viene y dice, van a pasar de largo. El ángel de la muerte miraba a la puerta y miraba la sangre, aquí no. Miraba la otra puerta y no miraba sangre, aquí voy. Y fue una terrible matanza de todos los primogénitos, no solamente de humanos, sino los primogénitos de vaca, los primogénitos de todo animal que hubiera. Pero el ángel del Señor pasaba por alto toda casa que estaba pintada con la sangre del animal perfecto de un año que había sido sacrificado y había sido pintada la casa. Entonces, de aquí es donde nace Pesaj. Dios dijo, pasa por encima del juicio. Ahora bien, hay salvación aquí por sustitución. La sangre representaba una sustitución. La sangre representaba que ahí estaban los pecados, pero el ángel al ver la sangre dijo, aquí no hay pecado, porque está cubierto con la sangre. Eso es lo que tipificaba. La sangre es una señal visible. ¿Por qué? Porque el ángel pasaba y miraba la sangre pintada en los dinteles y los postes, decía, voy de viaje. Ahora tercero, la obediencia activa la protección. ¿Se imagina uno de esos hijos de Israel y si hubiese hecho caso omiso, qué hubiera pasado? Se le muere su hijo. Asimismo, cuando la obediencia usted la pone en práctica, activa la protección. Que dice Éxodo 12:3, hablad diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia. Cada familia debía haber escogido un cordero el 10. Escúchalo bien, el 10 escogían el cordero, porque el 14 iba a pasar el ángel de la muerte. La salvación comienza en casa, no es colectiva. Es una participación personal, por así decirlo. Si tu mamá es salva, pero si vos no querés nada con el Eterno, no sos salva. Tiene que haber una participación personal, tiene que haber una conciencia, un arrepentimiento. Obvio que hay una promesa que dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, pero esa promesa va acompañada de verdades bíblicas. ¿Te imaginas que vos digas, mi casa y yo servimos a Jehová, pero vos no le compartís la palabra a nadie? ¿Cómo van a servir a Jehová? ¿Cómo van a seguir a Jehová? O dos, vas a la iglesia, te golpeas 3 veces por mi culpa, por mi gran culpa, llorás, te moqueás, te tirás al piso y llegas a la casa y te convertís en el ogro. Hijo de la gran tal, chaval, lo estúpido, bla, bla. Y entonces, ¿qué va a decir? Vas a confundir a tus hijos. Va a decir, y este no es el que viene ahorita de aleluya, gloria a Dios. Entonces, para que la salvación sea activada en tu familia, tiene que haber palabra de Dios, pero también tiene que haber ejemplo. ¿Se imagina que el pueblo de Israel hubiese recibido la indicación de matarlo a este cordero sin defecto, pero no hubiese puesto en práctica? No se salvan. Sigamos. Muy bien. Ahora bien, ya tenemos el contexto de dónde nace lo que es la Pascua, de dónde nace lo que es Pesaj. Tenemos el contexto de que nació cuando el pueblo de Israel estaba en proceso de ser libre de la esclavitud de más de 400 años. Ahí nace o se instruye lo que es la primera Pascua. Miles de años después, nosotros venimos en el tiempo de Jesús. Ahora bien, siglos después, Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del versículo 19 al 20, Dios dice, este es mi cuerpo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Se acuerdan
cuando la famosa última cena, ¿se acuerdan? La hemos visto en cuadros, en películas. Ok, esa última cena famosa, Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, porque fue exactamente para en esta época. Estaba celebrando la Pascua, pero en ese momento le dice: tomen, este es el pan, y este pan simboliza mi carne. Tomen, esta es la copa, y esta copa, este vino simboliza mi sangre. Ahora bien, ¿dónde vamos con todo esto? Jesús nunca eliminó la Pascua. Al contrario, Él cumplía la Pascua. Pero Él no solamente la cumplió, Él la transformó. ¿Y cómo la transformó? Bueno, ok. Primero, la Pascua seguía un siguiente orden. Tenía que haber pan sin levadura, copas de vino, hierbas amargas. Y ellos mismos relataban el Éxodo. Se sentaban, leían lo que es la Torá y empezaban a leer lo que era el Éxodo, de cómo el pueblo de Israel fue cautivo, fue libre. Pero después vino Jesús y lo redefinió todo. Sin dejar aquello, empezó a hacer lo siguiente: el pan ya no solo les recordaba la salida de Egipto, ahora el pan le empezó a recordar lo que es el cuerpo de Jesús. Y la copa ya no solamente se bebía por tradición, ahora la copa representa la sangre de Jesús. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos un poquito profundo, pero ahí vamos. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miles de años atrás, Moisés, el eterno Dios, le da la revelación a Moisés y le dice: maten un cordero perfecto. Ese cordero no tenía que tener ni siquiera un hoyito en la oreja. Ese cordero no tenía que tener la pezuña rota, ni estar todo berrejo, no sé, todo mal comido. No, tenía que ser un cordero de la alcurnia, élite, tenía que ser premium, de exportación. Ahora bien, estamos leyendo en Juan 1:29, miles de años después, dice: el Cordero, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero que había sido matado por cada familia, ahora Jesús simboliza y representa ese Cordero. ¿Vamos bien? Ok, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Primera carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice Dios habla hoy. Porque Cristo, que es nuestro Cordero Pascual, ya ha sido crucificado. Entonces estamos viendo que esta celebración que usted y yo hemos hecho o hemos tenido en algunas ocasiones proviene de una época o de una época, digamos, de un oscuro pasado del pueblo de Israel, de la esclavitud, del oprobio, donde no había identidad, donde solamente había sufrimiento, donde solamente había gente que estaba humillándolos, porque cuando sos esclavo te humillan. Cuando sos esclavo perdés tu identidad, perdés tu valor, perdés tu derecho a hablar. No tenés derecho a hablar, solamente tenés derecho a trabajar y a trabajar y a trabajar, a seguir instrucciones. Porque ¿se acuerdan cuando Moisés mató al egipcio? Quiso sublevar ese orden que había. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvo que huir. Porque cuando usted y yo somos esclavos de algo, de alguien, perdés derecho a voz y voto. Después, miles de años después, usted y yo nos vemos en delitos, en maldades, en pecados. ¿Y qué pasa con nosotros? El ángel de la muerte viene a tu casa. El ángel de la muerte viene a tu hogar. Pero
Dice la palabra en Juan capítulo 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy por eso usted y yo podemos gozar del perdón de pecados. Hoy por eso usted y yo ya no estamos bajo el yugo de esclavitud, porque hubo un cordero, hubo una ofrenda que fue definitiva para siempre y por siempre. Amén. Y esa ofrenda se llama Jesucristo. Esa ofrenda se llama el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que murió en una cruz del Calvario. Se hizo en condición de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por tus pecados y por los míos. Ahora bien, el cordero en Egipto era una sombra profética de lo que Jesús venía a hacer. Escuche bien ahora. La Pascua en Egipto hubo un cordero físico. La Pascua en Cristo, Cristo es el cordero eterno. La sangre en las puertas para en el tiempo de Egipto, pero ahora la sangre en tu corazón. La libertad de Egipto, la sangre significó la libertad de Egipto, pero ahora la sangre para nosotros significa la libertad del pecado. Antes tenía que estar sacrificando cordero tras cordero tras corderos, o sea que era una salvación temporal. Pero ahora tenemos una salvación eterna a través de la sangre del Cordero. Muchos hoy en día siguen en Egipto. ¿Pero qué es seguir en Egipto? Muchos viven atados a pecados. Muchos viven atados a ataduras, a temores, a un vacío espiritual. Muchos seguimos atados teniendo la libertad en Cristo Jesús. Y aquí entra un tema que es un poco polémico para el que quiera hacerlo polémico. Y algunos dicen, es que la salvación se pierde. Y otros dicen, la salvación no se pierde. Y entonces, ¿en qué estamos? ¿Se pierde o no se pierde? ¿Qué estamos? ¿Se pierde o no se pierde? Cuando decimos que la salvación se pierde, hay algunos que dicen eso, es como que dijeran que la sangre del Cordero fue en vano, que no fue suficiente. Se los voy a explicar, le digo un día a alguien, no es que se pierda, digamos que este es la salvación. Un ejemplo, esto se llama salvación y yo lo pongo aquí en este lugar. ¿Y qué dice el Padre? Vengan a mí todos los que están cansados, trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí. Pero hay gente que dice, si querés, salvame. Si querés, perdoname. Si querés, cambiame. Pues claro que Él quiere. Si ya murió en la cruz del Calvario, ya mandó a su Hijo por vos y por mí, para redimirte de tus pecados, para sanarte de tus enfermedades, para librarte y darte vida y vida en abundancia. Pero aquí está, te dice, vení, tráela. No se pierde porque aquí está. ¿Quién es el que la pierde? Usted. Pero la salvación no se pierde. Es como cuando te dicen, hey, fíjate que te tengo un regalo, vení a mi casa, y usted nunca llega, ¿qué va a pasar? De seguro se perdió. No, ahí está tu regalo. No llegaste porque no quisiste. Así mismo sucede con el Padre, porque el Padre te tiene buenas nuevas de salvación, el Padre te tiene gozo, el Padre te tiene paz, el Padre te tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La pregunta del millón entonces, ¿por qué vivís como que si estuvieras en Egipto todavía? Con ataduras, con pecados, con temores, con ayes. ¿Ustedes saben lo que son los ayes? Los ayes es la palabra en plural de ay. Ay, 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 ay. ¿Por qué vivís así? Si ya en la cruz fue derramada, el cordero inmolado. El cordero inmolado ya fue crucificado en una cruz. El cordero inmolado tuvo que pagar el precio de tus pecados y los míos. El cordero inmolado tuvo que ser sacrificado por el castigo de tu paz. Isaías 53 dice, el castigo de tu paz fue sobre sus hombros.
enmudeció y no dijo nada. Y por sus llagas, ¿qué dice? Si es que se lo sabe, yo también me lo sé, pero no lo ponemos en práctica. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil tener los ayes, que decir soy sano. Cada vez que te duele, soy sano, gracias Padre, porque este dolor se va a ir pronto. Obviamente, si hay pastillas que tomar, te las tenés que tomar. Si hay terapias que hacer, las tenés que hacer. Si hay que cambiar hábitos alimenticios, los tenés que cambiar. Si hay cambios en tu vida, los tenés que hacer. ¿Por qué? Porque ya el cordero inmolado ya fue crucificado y ya dice el apóstol, no recuerdo ahorita la cita, pero dice, ya no hay otro sacrificio, ya no hay más. Ese es el sacrificio de sacrificios. Y si no lo querés, ni modo por vos. Pero ahora bien, ¿qué nos dice Juan capítulo 8 versículo 36? Dice la palabra, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Así que si el Hijo los hace libre, ustedes serán realmente libres. ¿Qué nos quiere decir eso? Que hay personas o que habemos personas que decimos que somos libres, pero no somos libres. No, si yo estoy bien y por dentro estás mal, entonces no sos libre completamente. No, si yo estoy libre del guaro, de la droga, de la pornografía y de repente te vas y scrolleas el teléfono, de repente una no es ninguna, decimos, para quitarme el calor de Chinandega. O de repente caes en soledad, y no solamente una vez, porque está bien, de repente todos caemos en todo, en preocupaciones, en soledades, en tristeza, porque somos humanos y caemos, pero la recurrencia es una señal de que no sos verdaderamente libre. ¿Qué te quiere decir? Que si todos los días estás cayendo en tristeza, todos los días estás triste, y entonces, ¿de qué te sirvió la sangre del cordero? ¿De qué te sirvió la Pascua que ya fue revelada? Porque ya no es una primera Pascua donde hay un cordero y lo tenés que ir a matar. No, ya el cordero inmolado, Jesús de Nazaret, fue crucificado para que vivieras bien, para que vivieras alegre, para que vivieras contento todos los días. Y esto no es, ¿cómo les digo? El show del dinosaurio rosado, ¿cómo se llama? Barney, que todo, no, eso no, porque dice la palabra que en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, cabezón, confía, te dice el Señor, yo ya vencí al mundo. Tenés que confiar, dice la palabra. Confía que yo, dice el Señor, ya vencí al mundo. ¿Y qué significa el mundo? El mundo es igual a Egipto, y Egipto es igual a esclavitud. Egipto es igual a deshonra, Egipto es igual a vergüenza, Egipto es igual a imposición. Y si Él ya venció al mundo, ya venció a Egipto, y ya venció a cualquier cosa que te está haciendo frente el día de hoy en tu vida. Ya venció. El famoso Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo, porque Él es quien me fortalece. Hay gente que ha querido cambiar por sus propias fuerzas, y qué bien, algunos lo han logrado, pero si Dios no les hubiera dado la fuerza, ellos nunca hubieran cambiado, porque de Dios proviene todo. Todo lo puedo en Cristo, en Él. Porque fuera de Él no podés hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque Cristo simboliza el Cordero Pascual. Cristo es la señal no visible en tu casa, y no solamente en tu casa, en tu corazón, en las puertas de tu corazón está la sangre del Cordero. Ahí está. Entonces, si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libre. Aparentemente muchas veces hemos creído que estamos en la libertad, hemos creído que estamos bien, pero dice la palabra, examínense su corazón, porque engañoso es el corazón, engañoso es. Hoy esta pregunta no es histórica, esta pregunta es personal para cada uno, valga la redundancia. La pregunta es, ¿esta sangre está aplicada en tu vida? ¿Esta sangre que fue derramada está aplicada en tu vida? ¿Está aplicada en tu familia? ¿En tus hijos? ¿En los hijos de tus hijos? ¿Está aplicada en todos tus bienes? ¿Esta sangre está aplicada en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos? Porque si la sangre no está aplicada, escúchalo bien, hay cosas que no se pueden ocultar. Hay cosas que no se pueden ocultar. Alguien que no se baña por varios días no se va a ocultar. El tufo lo sigue. El mal olor lo sigue. Ahí viene tu fin, dice uno. Ahí viene. Alguien que anda con hambre no lo puede ocultar. Es tanta el hambre que hasta se babea. ¿Sí o no? Sí. El frío no se puede ocultar porque te pones a temblar. Entonces, las personas que también la sangre no ha sido aplicada en sus vidas no se pueden ocultar. Y me encanta el eslogan de la fraternidad: los hombres más felices de la tierra. Me encanta. Es que la sangre del Cordero te hace ser el hombre, la mujer más feliz de la tierra. Y no, como les dije, no como que fuera Barney y sus dinosaurios, no, sino porque sabes que hay una sangre que fue derramada de una vez y para siempre, para el perdón de tus pecados, para el perdón de todos tus pecados, para darte vida, para darte sanidad, para darte restauración, para darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para darte fortaleza en medio de tu debilidad, en medio del proceso, en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de cualquier adversidad. La sangre del Cordero ya fue aplicada para tu vida. Y ya no hay otro cordero, no estés esperando otro cordero, ya fue crucificado. Y la mejor noticia que tenemos es que no solamente quedó crucificado, sino que resucitó al tercer día. Y hoy está a la diestra del Padre, dice la palabra, a la diestra del Padre, intercediendo por sus hijos, abogando por sus hijos. Ahí está, la palabra está clara, clarita. En Egipto, la sangre en la puerta hizo que la muerte pasara de largo. Pero hoy, la sangre de Cristo en el corazón de cada individuo hace que el juicio eterno pierda derecho sobre tu vida. El juicio eterno se perdió, o perdió el poder, perdió la autoridad, perdió el derecho de ser aplicado en tu vida. Colosenses 2 dice la palabra: el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. ¿A través de qué? A través de la sangre del Cordero pascual, a través de hacer esa pesa, a través de pasar por alto tus pecados y los míos, a través de no ver tu pecado. Imagínate todo el proceso que tuvo que pasar. Recuerda en el monte Getsemaní cuando él estaba orando y dice la palabra que literalmente empezó a sudar sangre y empezó a decir: Padre, si querés pasar esta copa de mí. Yo se lo digo así, ¿verdad? Pero me imagino la tristeza, el estrés, el nivel de cortisol alto que tuvo que tener en ese momento y decir: Padre, si puedes, si quieres, pasa esta copa de mí. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando, aconteciendo, no era jugando. Lo que iba a suceder no era jugando, no era cualquier cosa. Era que literalmente Él se iba a tipificar ese cordero.
para que de una vez y por todas tus pecados fueran perdonados. Entonces, no tiene sentido alguno que usted y yo sigamos remordiéndonos, sigamos con remordimientos en el corazón por lo que hiciste ayer. Es que le fallé a Dios y es que Dios no me va a perdonar. No has leído la palabra. Es que hay un pasado que me sigue. Pues te sigue para que sea glorificado Dios únicamente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar el pasado? ¿Vas a cambiarlo? ¿Vas a cambiar lo que hiciste? No. Lo que vas a cambiar es tu presente y tu futuro. ¿A través de quién? A través de la sangre, a través del Cordero Pascual. Ahí es donde vas a cambiar tu presente y tu futuro, porque el pasado solamente va a servir ¿para qué? Para darle gloria al Señor. Porque ayer, dice la palabra, de lo más vil, de lo más menospreciado ha levantado Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Para que pueda haber una reconciliación entre Dios y los hombres, tuvo que haber un cordero. Dice la palabra que no hay otro camino que haya sido dado, no hay otro entre Dios y los hombres, sino ¿quién? El Cordero Pascual, Jesucristo, hombre. ¿Qué te quiero decir ya con esto? No tiene sentido que vivas arrastrando cadenas del pasado. No tiene sentido que vivas en tristeza, en soledad, en agonía, en llanto. Porque ya la paz que sobrepasa todo entendimiento ya la tenés en tu vida. Solamente tenés que hacer como hizo el hijo pródigo cuando estaba comiendo literalmente comida para cerdos. Y dijo, y volvió en sí, dice la palabra. O sea, le cayó el 20, dicen algunos. Volvió en sí y dijo, oye, si hasta el más jornalero donde mi papá está comiendo bien y yo aquí estoy comiendo comida para cerdos. Estaba comiendo comida para cerdos y era hijo de él, rey. Nunca dejó de ser hijo de él, rey. Pero él estaba así porque él quiso, porque él dijo, dame mi herencia y yo me voy. Porque usted ha querido estar como ha querido. Este es un trabalengua, así está porque ha querido. Pero hoy el Señor te dice, volvé en sí. Si tus pecados fueran negros, yo los voy a hacer más blanco. Si fueran tan rojos como el carmesí, yo te los voy a perdonar. Isaías 42, ¿qué dice? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré jamás de tus pecados. Jamás. No me voy a acordar jamás. ¿Por qué? Porque miren qué interesante. Eso está en Isaías 42. Isaías miles de años atrás, que de la época de Jesús. Él ya sabía, el Padre ya sabía, porque el Padre es el Alfa y el Omega, que ya había un Cordero Pascual y que ya había sido crucificado por cada uno de tus pecados. Por eso es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el antes y el después, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Entonces, ¿cómo tenés que vivir? Tenés que vivir seguro que ya la sangre del Cordero está rociada en tu casa. Y cuando hablo de tu casa, en tu corazón. Y por lo tanto, si estás rociado con la sangre del Cordero, si tus dinteles están pintados, quiere decir que también hay protección para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Hay una promesa poderosa del Padre para tu vida. ¿Por qué? Porque a través de la sangre, dice la palabra, tenemos entrada al lugar santísimo. A través del sacrificio tenemos entrada a nuestro Padre Celestial. A través de su sangre poderosa es que usted y yo podemos decir todos los días, papá, aquí estoy, postrado delante de tu presencia. No merezco ser llamado un hijo tuyo. Haceme como un jornalero.
Eso dijo el hijo pródigo. Voy a ir donde mi padre y le voy a decir: he pecado contra Dios y el cielo, no merezco ser llamado tu hijo. ¿Y qué le dijo el padre? Lo mismo que te dice el padre hoy. No te deja ni hablar y te abraza. No te deja ni hablar y te dice: hey, vamos a cambiarle la ropa a este, viene hediondo, viene chancho, viene horrorosamente hediondo a cerdo. Cámbienle la ropa, báñenlo, póngale su mejor vestido, póngale calzado, póngale anillo, porque el hijo que había muerto ha regresado. A través de la sangre del cordero, a través de Pesaj. Y Pesaj significa pasar por alto. A través de ese sacrificio, Él ha pasado por alto todas tus debilidades, todos tus errores. Y esto no quiero que lo malinterpreten, que es una licencia para ir a pecar, porque no somos como los salvos, siempre salvos. No, sino, dice la palabra, que el que persistiere en pecar, este se va a ir a condenación. El que practica. Amén. Yo quisiera que ustedes y yo se pusieran de pie. Yo estoy de pie. Padre, yo le doy gracias por su sacrificio en la cruz del Calvario, por haber mandado a su Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque a través de ese Cordero Pascual, usted pasa por alto nuestras debilidades, nuestras ofensas, nuestros pecados. Gracias porque su palabra se hace realidad en nuestras vidas. Y Señor, hoy te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Hoy pido perdón, Señor, por todos y cada uno de mis dolencias, de mis dudas, de mis faltas. Hoy pido perdón, Señor, porque usted es el que me hace libre. Vamos, dígale: Señor, perdóname, 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 papá, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y literalmente el Padre, a través de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, te perdona, te abraza, te limpia, te purifica, te liberta, te consuela, cambia tu lamento en danza y tu llanto lo convierte en alegría. Quita el oprobio, quita el yugo de esclavitud que había en tu vida. Sana toda enfermedad, sana toda dolencia, sana todo aquello que necesite sanidad ahora en tu vida, en tu casa, en tus hijos, en tu familia, en tus finanzas. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor ya pagó precio de sangre por tu sanidad. El Señor ya pagó precio de sangre por tus pecados. El Señor ya pagó precio de sangre por cada una de tus debilidades. Y hoy te damos gracias, Padre, porque a través de esta Pascua, Señor, tenemos protección para nosotros. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias. Gracias, dale gracias al Rey. Ando buscando adoradores en espíritu y verdad.